Tostadas en miniatura con unicornios, algas dulces en brochetas, un arco iris de obleas y un pequeño tanque de peces hecho de gelatina. Descubre cómo hacer comida en miniatura para muñecas unicornio y sirena en nuestro nuevo video. Unicornio está triste y aburrida. De repente, la muñeca sirena viene a visitar a la muñeca unicornio y aquí está la dueña. ¡Qué linda sorpresa! Vamos a organizar una fiesta de té para nuestras muñecas. Unicornio tiene un bocadillo para la pequeña sirena. Es su pastel de la suerte favorito. Corta un bizcocho por la mitad y saca el relleno. Corta un semicírculo. Haz un agujero en el interior con un sorbete y corta el borde para dar forma a una herradura. Cubre el bizcocho con glaseado y déjalo secar. Aplica pintura dorada para alimentos en la parte superior y decóralo con chispas de colores. ¡Wow! ¡Qué linda mini herradura dulce! La muñeca sirena prueba el pastel de su amiga. ¡Muy delicioso! Y Sirena también ha preparado un dulce regalo de las profundidades del mar. Es un pastel de tortuga con gelatina. Corta un círculo de un bizcocho. Derrite el chocolate blanco a baño de María y cubre el pastel con él. Pon un caramelo gomoso encima. Corta una cabeza de tortuga de un caramelo gomoso verde y 2 aletas delanteras. Colócalos en el pastel y corta pequeñas aletas traseras de regaliz verde. Corta un círculo de regaliz azul y añade las pupilas con colorante comestible negro. Y adjunta los ojos de tortuga con pegamento comestible. Los unicornios nunca han comido un pastel de tortuga, es tan sabroso. Sirena está contando una historia emocionante a su amiga. Mientras ella nadaba en las olas, un cangrejo fantasmagórico gigante con enormes garras la atacó. Era como una película de terror bajo el agua. La muñeca unicornio se dejó llevar tanto por la historia que sus mini croissants de queso también se convirtieron en cangrejos. Extiende la masa de hojaldre en una capa delgada y corta un pequeño triángulo. Pon un trozo de queso y un poco de eneldo, envuelve y doble el croissant, hornéalo por 15 minutos a 210 grados, corta el queso en mini cuadrados y ponlos en trozos de un palillo. Y añade colorante marrón para alimentos. Pega los ojos de cangrejo de queso en el croissant. Unicornio se venga del cangrejo rudo que atacó a su amiga y rápidamente se lo come, y Sirena se involucra tanto en la historia que se describe en la batalla con el cangrejo de manera demasiado realista. El cangrejo de croissant está herido. ¿Por qué? Este pequeño croissant no ha hecho nada malo. Unicornio lo cocinó con tanto amor. Para compensar lo que hizo, la muñeca Sirena hizo mini tostadas con unicornios para su amiga. Corta pequeños cuadrados de una rebanada de pan. Añade colorante para alimentos al queso untable y extiéndelo sobre las mini tostadas. Corta un cuerno de unicornio triangular de una zanahoria. Corta las orejas de queso, acople el cuerno y las orejas a la tostada. Haz ojos de eneldo. Añade las mejillas con queso untable rosado. Unicornio prueba la tostada, es tan pequeñita, Sirena también la prueba. La amistad de las muñecas se renueva. Sirena quiere invitar a su amiga con una merienda inusual. Este pequeño unicornio se zambulló y ahora solo podemos ver su dulce cola. Corta el regaliz de diferentes colores en tiras finas. Haz un agujero en un malvavisco blanco y pega las tiras de regaliz como una cola de unicornio. Corta una pieza de otro malvavisco y pégala haciendo un bloque.
Córtala por la mitad y coloca las patas traseras al cuerpo con pegamento comestible. Decora la espalda de unicornio con estrellas de azúcar. La muñeca unicornio saca un dulce. Resulta que es solo la mitad de un unicornio. ¿Y dónde está la otra mitad? Pero el dulce es tan sabroso que unicornio se lo come enseguida. Desafortunadamente, Sirena solo tenía un unicornio escondido en este tazón con chispas. Sirena inspiró a Unicornio para interesarse en las técnicas orientales de preparación de pescado. Ella cocinó un plato extranjero, mini sushi con efecto arcoíris. Añade colorantes para alimentos al arroz cocido, pica finamente los granos de arroz y corta una tira y un cuadrado de alga nori. Pica un trozo de salmón, arma el sushi y humedece el alga nori con agua. Pon dentro el arroz y un trozo de salmón encima y envuélvelo con la tira de nori húmeda. Unicornio está tratando de atrapar el mini sushi con sus palillos, pero no es tan simple. Necesitaremos mini palillos para este plato exótico. Unicornio le convida sushi a Sirena. De ninguna manera, la princesa del mar no come pescado. Es muy grosero. Ups, los unicornios tampoco comen pescado, solo comen dulces. Démosle esto a nuestras Barbies, pero a las muñecas tampoco les gusta la idea. Unicornio hizo el bocadillo más crujiente. Estos son mini palitos de pretzel glaseados. ¿Cómo puedes resistirte? Estira la masa de levadura en una capa delgada y forma un cuadrado. Córtalo en tiras finas, gira cada tira y hornea por 10 minutos a 250 grados. Mezcla el azúcar en polvo con una clara de huevo y haz glaseado. Añade diferentes colorantes para alimentos. Sumerge los palitos listos en el glaseado y decóralo con chispas. Sirve el bocadillo en una rebanada de pan tostado. Estos mini bocadillos parecen paraguas arcoíris. La muñeca Sirena finge que es su brillante micrófono y empieza a cantar su ópera bajo el agua. La muñeca unicornio toma los bocadillos en sus manos como maracas dulces y empieza a bailar. Este mini bocadillo arcoíris es muy divertido. La muñeca Sirena quiere agradecer a su amiga. Una misteriosa concha aparece sobre la mesa. ¿Estás segura que es comestible? No te preocupes, unicornio. Esta concha es solo un plato para dulces y delicias. Corta el regaliz de diferentes colores en tiras. Quita el relleno y pon las tiras en palillos en zigzags y espirales. Sirena rápidamente evoca algunos platos de mar. Este kebab de algas dulce es tan delicioso. Lo siguiente que sabes es que Unicornio seguirá la dieta. Las muñecas están realizando nuevos experimentos de cocina. Hicieron un mini pastel brillante, pero es duro y no es comestible. Entonces Sirena le aplica su poción mágica. El pastel se hace más grande, pero sigue siendo firme. Una gota más y ahora está mucho mejor. Su poción de mar convirtió el pastel en un pequeño tanque de medusas. Cubre media onza de gelatina con agua caliente, revuélvelo y agrega colorante para alimentos azul. Coloca trozos de glaseado de chocolate en la parte inferior de un molde de silicona de semiesfera. Rellena la mitad con gelatina líquida y espolvoréalo con tapioca para que se vea como burbujas. Refrigera para endurecerlo un poco. Luego agrega más jalea con tapioca y refrigera de nuevo. Pon el tanque de medusas en una mesa de pizza y decóralo con estrellas de azúcar. Nos gusta esta pecera blanda, es suave y comestible. Unicornio sabe cómo decorar la pecera. Vamos a añadir un brillante arcoíris de obleas. Mezcla 3 onzas y medias de yogur bebible, un huevo, media taza de harina, media cucharada de mantequilla, media cucharada de azúcar y una pizca de sal. Bátelo con una batidora. Divídelo en partes y añade colorantes para alimentos. Cubre un mini molde de silicona de oblea con aceite vegetal, llénalo con la mezcla y haz un patrón con un palillo luego. Hornea la oblea en un horno y dale forma como un arco iris.
Corta un semicírculo delgado de un malvavisco. Haz muescas y forma una nube. Une dos nubes al arco iris con pegamento comestible. Unicornio pone el arco iris en la pecera y Sirena quiere añadir algunos peces. Mientras que su amiga del mar está pescando, Unicornio está completamente sola con la golosina. Este arco iris es tan tentador. ¿A dónde se fue Sirena? La golosa Unicornio no puede resistir la dulce tentación. Cuando Sirena regresa, la pecera no se encuentra por ninguna parte. Y Unicornio culpa a su muñeca por todo. Estas criaturas del arco iris son tan insaciables. ¿Te gustaron nuestros aperitivos en miniatura de Unicornio y Sirena? Entonces escribe en los comentarios qué dulce regalo cocinarías para tus muñecas. Y no olvides poner me gusta al video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas recetas mágicas y dulces en Trum Trum.